Amigos, bienvenidos una vez más al repaso de la lección. En esta ocasión vamos a dar el repaso de la lección número 9 y quiero darles unos saludos a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales y nos encuentran como www.aula7.com. En esta ocasión está conmigo nuevamente Sergio López. Sergio, bienvenido a Aula 7. Muchas gracias, saludos a nuestros amigos que nos ven en diferentes países o aquí en la ciudad, ¿verdad? Sí, la lección número 9 lleva por título de la contaminación a la purificación. El versículo de memoria, Sergio, se encuentra en Daniel 8:14 y cita de la siguiente manera: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sergio, en esta lección nosotros vamos a estudiar Daniel 8. La semana pasada nosotros habíamos estudiado Daniel 7, donde habíamos visto que había tenido Daniel la visión de las bestias que salían del mar, ¿verdad? Y habíamos visto que la lección de la semana pasada, esta visión Daniel la había tenido en el primer año del rey Belsasar. Sin embargo, esta otra visión que habla acerca del macho cabrío la tiene en el tercer año del rey Belsasar. Pasaron 2 años. Ya habían pasado 2 años cuando él tiene nuevamente esta visión. Dice el carnero y el macho cabrío. ¿Qué vamos a estudiar en esta semana, Sergio? Fíjate cómo es interesante, porque la semana pasada los animales que se notaron eran animales inmundos. Y ahora trae animales que tienen que ver con el día de la expiación. Así es que me gustaría invitar a nuestros amigos que nos ven que se introducieran un poquito más a conocer el santuario, porque esto tiene que ver mucho de lo que nos explica. Si tú no entiendes el santuario, te va a ser un poquito más complicado el entender muchas de estas cosas, ¿verdad? Sí, también invitarlos a que no solamente estudien acerca de la doctrina del santuario que tenemos como adventistas del séptimo día, sino que también estudien y nos acompañen todas las semanas. Correcto. En el repaso de la lección, Sergio. Daniel 8 dice, esta visión se compara con lo que hemos visto ya en Daniel 2 y 7, porque nos sigue hablando acerca de lo que habría de venir en el futuro. Sí, de los imperios, nomás quiero usar 2 animales diferentes, el macho cabrío y el cordero, ¿verdad? Que podemos usar y que manda al carnero, que representaba a quién. Aquí la lección nos habla acerca, dice que el carnero tenía 2 cuernos y representaba el imperio Medo-Persia, ¿verdad? Y que anteriormente lo identificamos bajo otros metales y bajo otro animal. Anteriormente lo identificábamos bajo otros símbolos. Sí, el tigre con sus alas, pero el leopardo. Pero sí, nosotros nos damos cuenta, Sergio, que cómo es Dios de misericordioso, porque le da la visión a Nabucodonosor con una estatua, ¿verdad? Y luego le vuelve a dar la visión a Daniel, la lección pasada, y se la representa ahora como un leopardo con alas. Y ahora nuevamente vemos esta visión, pero a través de un carnero. Y aquí nosotros podemos ver que Dios no nos deja, Sergio, sin una orientación. Dios no nos deja sin una brújula para seguir el camino. Dios nos dejó la palabra de Dios para que nosotros, dice, escudriñad la palabra de Dios, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si nosotros sabemos o tenemos la disposición, si tenemos el interés de escudriñar la palabra de Dios, vamos a ver en ellas que Dios nos da el plan para seguir adelante, pero también nos muestra el futuro. Y sí, y eso es lo que nosotros debemos de estar agradecidos con Dios, que Él no permite que nosotros avancemos sin que nos haya revelado lo que ha de venir, para que nosotros estemos preparados y conocer el futuro. A veces nosotros vivimos, Noemí, con temor de lo que ha de pasar. Ha de venir. Sí, y gracias a Dios Él ya nos lo ha revelado en su palabra. Y eso es tan importante que nosotros estudiemos lo que Él habla acerca de las profecías, ¿no? Lo que venimos hablando ahora acerca de Daniel, cómo este poder era un poder que no se le podía enfrentar a nadie. Todo lo que llegaba, dice que fue a agarrar estos imperios y los destruyó. Eran imperios importantes como Egipto, como Lidia, como Babilonia, la misma Babilonia que destruyó. Y era un poder que, si no fuera porque Dios nos lo reveló, creíamos que podía seguir avanzando, ¿no? De tan fuerte que era. Que no iba a tener un término. Aquí la lección nos dice que el carnero con sus 2 cuernos representa el imperio de Medo-Persia y sin lugar a dudas también habla de las 3 grandes conquistas que tuvo. Posiblemente tuvo más conquistas, sí, pero las que destacan es la de Lidia, la de Babilonia y la de Egipto. Y también habla acerca de
Acerca del macho cabrío, dice, con el gran cuerno que representa el imperio griego bajo el mando de ¿quién? De Alejandro, porque vemos que a pesar de que él era un joven, porque era un joven, y nos relata, por ejemplo, la visión de la semana pasada, que era este leopardo con alas, de tan rápido que hizo su imperio tan inmenso en un corto tiempo. Sí, era un comandante relativamente joven, porque él cuando muere solamente tiene 33 años. 33 años. Nos dice, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, o si queremos corroborar lo que se había dado como una profecía, y vamos a Historia Universal, nos dice que este personaje a la edad de 20 años ya había conquistado gran parte de aquella región, ¿verdad? Y sin embargo nosotros volvemos nuevamente a estudiar en esta semana acerca de eso, y nos habla acerca del surgimiento del cuerno pequeño. Sí, vemos aquí que así como la profecía lo había ya predestinado, viene un poder donde es diferente. Este poder nos empieza a deshacer las cosas que la Biblia nos había dicho, ¿no? Empieza a traer un mediador que es humano, un mediador donde él tienes que ir para querer perdonarte de lo que... Pero ¿cuál es el verdadero mediador? Si solamente Jesús. Y este viene y habla grandes cosas que aún quiere cambiar hasta los tiempos, Noemí. Sí, aquí nos habla que después de la muerte de Alejandro el Grande, se dividió su reinado, o su imperio, su gobierno, como la forma en la que nosotros lo queremos llamar, en cuatro diferentes partes, ¿verdad? Bajo sus 4 generales. Sí. Y aquí nos dice que se extiende a los 4 vientos de la tierra. También nos habla de que de uno de ellos surge el cuerno pequeño. Sí, porque dice la historia que uno de sus generales volvió hacia Roma, ¿no? De hecho, su nombre nos dice la lección que se llamaba Antíoco. Antíoco. Ese era uno de sus generales, que él fue hacia Roma y ahí estuvo, pero la pregunta sería, ¿vendrá de ese lugar o es otro cuerno que viene de otro diferente, verdad? Sí, dice, este cuerno pequeño representa a Roma en sus 2 fases, Roma pagana, y la Roma papal. Dice, Daniel vio a Roma primero en su fase imperial y pagana cuando combatía con el pueblo judío y los cristianos primitivos, y después en su fase papal, que continúa hoy hasta nuestros días y se proyecta hacia el futuro. Entonces nosotros estamos hablando de aquí de 2 fases de este cuerno, ¿verdad? La Roma imperial en el tiempo en que Cristo nació, sí, era un imperio. Pero también a Daniel, Sergio, también se le da la oportunidad de ver a la Roma papal, que su gobierno se extiende hasta hoy en día. Sí, hay muchos historiadores, y me llama la atención del título de este día, el surgimiento del cuerno pequeño, porque dicen los historiadores con esas palabras que surgió este poder aún más grande que cuando era un imperio. Con más, tenía este poder, tenía más oportunidades, tenía más alcance. Sí, cuando empezaron a surgirse como papas, ¿verdad? Sí, y aquí también la lección nos habla, dice que tuvo un efecto de movimiento horizontal, dice, y creció mucho al sur, al oriente y hacia las tierras gloriosas. Dice, en estas 3 direcciones corresponde a 3 regiones principales que cayeron bajo el dominio de la Roma pagana. Entonces, nosotros hoy en día, Sergio, ¿cómo podríamos aplicar este conocimiento o lo que vamos a estudiar en esta semana acerca del surgimiento del cuerno pequeño, acerca de la visión del macho cabrío y de todo? ¿Cómo lo podríamos aplicar hoy en día nosotros como cristianos? Fíjate que dice que uno de sus movimientos fue hacia la ciudad santa, ¿verdad? Y fue y cambió ciertas cosas que hasta el día de hoy mucha gente lo cree. Noemí, tú y yo cuando cometemos un pecado, ¿a quién recurrimos? Nosotros pedimos perdón a Dios. Pero este poder lo cambió, y dice que ahora mucha gente no tiene que ir a Dios, que tiene que ir a algún sacerdote para que él pueda perdonarle. Y eso es lo que él vino a atacar a la santa ciudad, a cambiar cosas donde
tú tienes que ir muchas de las veces hacia imágenes, pero la palabra de Dios y nos enseña ella que nosotros solamente tenemos un mediador, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí prácticamente nos está diciendo que este cuerno, que este sistema que ataca al santuario, y es lo que tú venías diciendo hace rato, nosotros como cristianos tenemos que tener firme nuestra doctrina del santuario, porque es fundamental para lo que nosotros creemos. Sergio, ¿de qué manera ataca al santuario? Bueno, pues lo decíamos, ¿no? Dice que él quitó solamente no solamente el sacrificio, sino que puso a un ser humano como intercedor entre nosotros y Dios. Quiso cambiar los tiempos también, porque ¿qué día es el día que habla la Biblia que debemos de guardar? El sábado. Pero sin embargo este poder dijo que había que diferenciar entre los judíos y los cristianos. Que los judíos guardaban el sábado, pero que los cristianos ya no queríamos tener nada que ver con los judíos y se iba a guardar el día domingo porque fue el día que resucitó nuestro Señor Jesús. Sí, aquí en Daniel 8, en la palabra de Dios, nos habla del continuo sacrificio. Aparece relacionado con el santuario terrenal para designar diversos aspectos continuos a los servicios de los rituales incluidos en los sacrificios y la intersección a través de estos servicios, que los pecadores reciben el perdón de sus pecados y que los pecados quedan en el tabernáculo. Nosotros sabemos que la doctrina del santuario, fue una ordenanza que Dios le dio a Moisés cuando ellos andaban en su peregrinaje, ¿verdad? Para camino a la tierra prometida. Pero también nosotros sabemos que el santuario era un reflejo del santuario celestial, Sergio, de que todo lo que pasaba dentro del santuario era el plan de salvación para con nosotros. ¿Sí? Ahora dice que este sistema lo echa por tierra. Dice que cuando Cristo vino y murió por nosotros, ya no tenía necesidad de matar a otro cordero, de presentarlo, de hacer nuevamente un sacrificio, porque el sacrificio mayor ya se había hecho, porque el Hijo de Dios vino y murió por ti, y murió por mí, y murió por aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Entonces ya no había necesidad de eso. Pero estas personas echan por tierra ¿cómo te podría yo explicar? La relevancia que tiene el santuario para con nosotros. Y eso me gustaría leerlo porque dice: por lo tanto el papado y el sistema religioso que representaba ciegan e intentan reemplazar el papel sacerdotal de Jesús. Así es que cuando ellos atacan al Mesías príncipe, están diciendo que nosotros no ocupamos de él, porque para eso están ellos, porque ellos son los representantes de Dios en la tierra. Fíjate con qué palabras. Se adjudican el poder, se adjudican el poder, por eso nos dice aquí, y echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó, según Daniel 8:12. Entonces echa por tierra la verdad. Ellos ya no creen que necesitamos nosotros pedirle perdón a Dios, porque de hecho nosotros no necesitamos un intercesor. Nosotros podemos pedirle perdón a Dios directamente. Sin embargo, ellos se adjudican el poder de Dios en la tierra. Es por eso cuando dicen ellos: oh, ve y confiésate y haz tanto y tantas cosas y tus pecados van a ser perdonados. Echan por tierra el sacrificio de Dios, echan por tierra la verdad del santuario. Y cómo nosotros muchas veces podemos ser engañados, Sergio, cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes ir a confesar tus pecados a otro ser igual que tú y recibir el perdón de esa persona? Pero fíjate que son tan audaces, porque hay muchos hermanos cristianos, quizás que nos están viendo, Noemí, y ellos tienen la pregunta: ¿por qué yo tengo que hacer eso? Porque nosotros hemos dejado muchas de las veces de estudiar la Biblia y eso nos confunde. Hay muchos hermanos cristianos de otras denominaciones que ellos creen que porque ellos lo hicieron ya no tiene relevancia la Biblia. Pero la Biblia dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero ¿por qué ya no lo guardamos?
oh, porque ya Jesús murió y Él resucitó el domingo. Entonces, por lo tanto, ya no tenemos que guardar el sábado, porque eso era para los judíos. ¿Era para los judíos, Noemí? Pues es cuando dice la palabra de Dios que tratará de cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos cómo a través de la historia este poder político religioso ha tratado de echar por tierra la verdad, Sergio. Y nosotros vamos a estudiar en esta semana acerca también de la purificación del santuario. Correcto. Y nos dice allí, nos dice allí que el santuario terrenal dice que era un reflejo del santuario que había en el cielo. Y también nosotros tendremos que entender que todo lo que estaba dentro del santuario dice que tenía un cómo y un por qué. Todos los utensilios. Y eso es la importancia de que nosotros animamos, como decíamos, no solamente que estudiemos las profecías, estudiemos el santuario, porque ahí nos enseña. Esta purificación se hacía una vez al año. Sí. ¿Y a qué animales se traían? A los animales que eran perfectos, a los animales sin mancha, que no tuvieran defecto. Y dice que se traían 2 cabríos y se echaban la suerte sobre ellos. Sobre cada uno de ellos. Ajá, entonces tenía que purificar el santuario. ¿Y eso qué esperanza nos trae a nosotros para hoy? ¿Tenemos una esperanza nosotros? Nosotros tenemos la grande esperanza de que Cristo vino y murió por nosotros. Dice que Él fue sin pecado. Fue hallado sin pecado, Sergio. Y nos da a nosotros la esperanza de que todo lo que fue escrito se ha cumplido hasta hoy en día. Que nosotros tenemos que tener la certeza y la convicción de que Cristo ya vino y fue el Cordero. Fue el que quitó el pecado para que tú y yo nos pudiéramos presentar en el juicio delante del Padre y hallados sin mancha alguna. Ahora nosotros tenemos que entender que lo que está escrito en la palabra de Dios hasta hoy en día se ha cumplido, Sergio. De una o de otra forma, Dios hoy en día nos está hablando a nosotros. Y tal vez nada más tú y yo seamos solamente un instrumento para que el mensaje pueda llegar a través de este video a esas personas que necesitan saber, no solamente acerca del santuario, no solamente acerca del plan de salvación, no solamente lo que ya fue historia, sino el tiempo que hoy estamos viviendo hoy en día, que hoy es tiempo todavía de ponernos a cuentas con Dios y aceptar a Dios como tu Salvador personal. Cuando el pueblo en aquel entonces pecaba, dice que ellos traían un cordero, lo degollaban y lo llevaban la sangre al santuario. Y para el día de la expiación era transmitido, llevado del lugar santo al lugar santísimo, y era un lugar donde se perdonaban los pecados. Pero eso no lo necesitamos hacer tú y yo, porque ahora, una vez que Cristo murió en la cruz, esos sacrificios no tienen relevancia, pero sí tienen la relevancia de llevar nuestros pecados a Cristo, para que Él los pueda presentar al Padre y nos diga, mira mis manos, por ellos morí. Y esa es la relevancia que nosotros tenemos, que el santuario tiene que ser limpiado. Sí, esta lección es una lección demasiado profunda en que en el tiempo que nosotros tenemos realmente en verdad cámara, que sí, no nos es suficiente para poder desglosarla, pero los invitamos, Sergio, los invitamos a nuestros amigos que nos ven a través de las cámaras, que estudien la palabra de Dios, que busquen apoyo. Si no tienen apoyo, si no saben cómo estudiar estas lecciones, comuníquense con nosotros en las redes. Sus comentarios van a ser contestados sin lugar a dudas, y los invitamos nuevamente a que no solamente estudien las lecciones de escuela sabática que nos mandan trimestre tras trimestre, sino que busquen en la palabra de Dios la salvación, porque en ellas tenemos la salvación, Sergio. Solamente es que nosotros decidamos hacerlo, porque como hemos estado estudiando, hubo un plan de salvación. Vino el Cordero y fue inmolado por ti y por mí, pero la decisión al final es de cada uno. No estés esperando a que venga la persecución. Preparémonos hoy, porque ese día, cuando lleguen a mí, ¿estaremos listos? Esa es la gran pregunta. ¿Estaremos listos? ¿Estaremos listos para aquel gran día? Amigo que nos estás viendo, te invitamos a que sigas con nosotros a través de las redes. Comunícate, búscanos como aula7.com. Si hay alguna necesidad de oración, también déjanos saber, con gusto nosotros vamos a poder orar por ti. Y sigue orando por nosotros, porque el ministerio no es fácil, Sergio, pero con Dios nada es imposible. Nada es imposible, así es que te esperamos que te conectes pronto y nos des like a la página, para que nosotros, eso nos ayude
para seguir promoviendo este tipo de programas. Que Dios te bendiga. Gracias, Sergio. Ha sido un placer compartir Igualmente. con ustedes el repaso de la Bendiciones. lección y que Dios los bendiga. Hasta luego.